Características de la donación de órganos. ¿Qué es un donante vivo? El donante vivo se trata de una persona que generalmente por lazos sentimentales o de parentesco dona un órgano o tejido a otra persona que lo necesite. Este tipo de donantes puede donar un órgano par, riñón, o pares de órganos, segmento lateral izquierdo hepático, y algunos tejidos también, como sangre, médula ósea, o considerados como desechos, células madres del cordón umbilical, timo. Las ventajas que tiene el donador vivo son principalmente que permite trasplantar a un paciente en forma programada, cuando está en las mejores condiciones para recibir este órgano. La atención de enfermería en un donante vivo consta con diferentes pasos. El primer paso es la entrevista al paciente que sea completa, que contenga la historia clínica de sus antecedentes mórbidos y hábitos. También es importante realizar un examen físico con énfasis en lesiones cutáneas, tumoraciones, signos de infección, de venopunción, si hay presencia de tatuajes, si hay presencia de piercing o traumatismo. El siguiente paso son los exámenes complementarios: sangre, de orina, imágenes, solicitar oral ISP para pruebas de histocompatibilidad y pruebas cruzadas linfocitarias. También es importante coordinar fecha de trasplante e informar al paciente en todo momento. Como el siguiente paso serían los cuidados pre y postoperatorios, y el último, educar al paciente antes, durante y después del trasplante. Educación para el alta, que el paciente conozca los beneficios y riesgos, promover el autocuidado y los cambios en el estilo de vida. El segundo tipo de paciente donante es el donante cadáver, que es toda persona o todo aquel que se encuentre con una muerte encefálica ya confirmada, es decir, que haya una cesación permanente del funcionamiento del organismo de un ser humano particular. También una pérdida permanente de la función cardiorrespiratoria, que es el criterio utilizado tradicionalmente, y una pérdida total e irreversible de la función del encéfalo completo. Los criterios que se consideran de exclusión para ser donante cadáver son los siguientes. Pueden ser los infectados con VIH, pacientes que tengan neoplasia, sepsis no controladas, un coma de muerte desconocido, pertenecientes al grupo de riesgos. Esto quiere decir que estén en prisión, que sean drogadictos, que sean homosexuales. Enfermedades neurológicas de causa desconocida o degenerativa, arteriosclerosis generalizada, hipertensión arterial o diabetes, y los pacientes con anencéfalos. Por último, vamos a hablar de la atención de enfermería al donante cadáver, dentro de estas características generales de un donante. Entonces, el manejo general del donante cadáver es primero un manejo en unidad de pacientes críticos o similar. También mantener estabilidad circulatoria, sostener ventilación protectora y tratar la hipoxemia. Mantener el equilibrio ácido básico, así como los niveles de sodio y de potasio, calcio y fósforo en rangos fisiológicos. Y por último, como manejo general, procurar un ambiente térmico neutral con una temperatura corporal que sea mayor a los 35 grados Celsius en forma continua. Luego del manejo general en un donador cadáver, tenemos la monitorización mínima en paciente donante cadáver. Para eso vamos a tener los siguientes pasos. Primero, una electrocardiografía continua, temperatura axilar cada 1 a 2 horas, presión arterial directa, un catéter venoso central y presión venosa central, sonda vesical y diuresis horaria y oxímetro de pulso.
En cuanto al manejo hemodinámico, vamos a tener una reposición de volumen en base a cristaloides balanceados, suero Ringer lactato, hasta lograr un PVC entre 4 y 8 milímetros de mercurio. Y presión arterial sistólica, que sea mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, y media, que sea mayor o igual a entre 70 y 80 milímetros de mercurio. También vamos a tener el uso de glóbulos rojos para hematocrito que sea mayor o igual a 24%. Uso de noradrenalina, una vez optimizada la precarga, para presión arterial sistólica, para que sea una presión mayor o igual a 100 milímetros de mercurio y la media que esté mayor o igual a 70 milímetros de mercurio. El uso de vasopresina también y telipresina con un bolo endovenoso de 0,25 a 1 miligramo y desmopresina entre 1 y 4 miligramos, 1 a 2 veces al día. En cuanto al manejo respiratorio, el objetivo es entregar oxígeno a los distintos órganos que se requiere trasplantar. El papel de la enfermera debe manejar el ventilador mecánico, evitar movilizar el tubo endotraqueal, aspirar secreciones, tomar gases arteriales, valorar saturación y presencia de cianosis. Los pasos del manejo ventilatorio del donante cadáver son: primero la modalidad, ventilación controlada por volumen, el volumen corriente de 6 a 8 ml por kilogramo, frecuencia respiratoria para normocapnia, que tenga una presión de CO2 entre 35 y 50 milímetros de mercurio. En cuanto al manejo endocrino, tenemos un manejo de la diabetes insípida frente a una diuresis que sea mayor a 300 ml por hora asociada a hipotensión o hipernatremia severa. Vamos a tener entonces una reposición del 50% de la diuresis obtenida previamente con solución Ringer lactato o solución salina isotónica. Es conveniente hacer balances cada 4 a 5 horas. Mantener una volemia o precarga adecuada. El manejo de la hipernatremia con un sodio de mayor a 150 miliequivalentes por litro, que haya una restricción en el aporte de sodio, un uso de solución salina al 0,45% o solución glucosada entre el 3 al 5%, en vez de solución salina isotónica, Ringer lactato o para reponer la diuresis. Y por último, el uso de análogos de vasopresina frente a diuresis mayor de 300 ml por hora, asociada a hipotensión o hipernatremia. Vamos a dar una desmopresina entre 1 y 4 miligramos, 1 o 2 veces al día, y terlipresina 0,25 a 1 miligramos en bolo endovenoso. Para finalizar con la atención de enfermería en un donante cadáver, vamos a tener otro tipo de manejos. Por ejemplo, el manejo metabólico electrónico, donde la enfermera debe mantener un débito urinario adecuado, un ml por kilogramo por hora. Corregir la glicemia manteniendo niveles entre 80 y 150 miligramos por decilitro. Administrar insulina también según la pauta. El otro manejo es el manejo de la temperatura, ya que debe tener sobre un 35 grados Celsius. El manejo de los tejidos, en especial de la córnea, ya que ésta puede ser trasplantada. Y el manejo de otros sistemas, asegurarse que el hematocrito esté sobre un 30%, plaquetas mayores de 80.000 y un INR mayor a 2. Además, debemos prevenir la infección manteniendo la técnica aséptica cuando sea necesaria, tomar los cultivos y administrar antibióticos profilácticos.